Bueno. Amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas al resumen de un show demasiado entretenido para ser verdad. Si están viendo esto, quiero que sepan que no me strikearon el canal, con lo cual todo ok. Este es el primer video de All Elite Wrestling en formato de resumen que hago, con lo cual es posible que noten cosas diferentes en cuanto a lo que muestro en pantalla se refiere por todo el tema del copyright y bueno, de que al parecer TNT es un poco estricto con el tema de utilizar clips en los videos. Sin nada más que decir, iniciemos con el resumen / review del programa especial titulado All Elite Wrestling Grand Slam del 22 de septiembre de 2021. Bueno, para empezar el show, lógicamente hubo pirotecnia y vamos a decir desde dónde se llevó a cabo este show, ya que se llevó a cabo desde el Arthur Ashe Stadium en New York City y tuvimos un total de 5 luchas en la cartelera, de las cuales 2 eran titulares. Bueno. All Elite Wrestling puso la carne en el asador desde el principio, presentándonos esta joya de arte en el opener. Lucha por el campeonato mundial de AEW. Kenny Omega defendía ante el dragón americano Bryan Danielson. Wow, no sé ni cómo describir este combate. Fue hermoso, fue bellísimo, que en definitivo se tienen que ver sí o sí. El público estaba metidísimo en la lucha desde el principio, apoyando a Danielson y abucheando a Omega. Algo que me pareció bueno por parte de TNT es que no pusieron anuncios durante prácticamente todo el combate. Literalmente dieron 22 minutos sin ningún tipo de comercial. Eso se aprecia. Bien por TNT. Momentos destacables del combate fueron muchos, pero algunos fueron esa lluvia de patadas en el esquinero por parte de Bryan, las distintas V-triggers que aplicó Omega durante el combate, los topes con hilo de los dos, entre otros muchos otros momentos. Una pena que no pueda hablar más detalladamente de este combate, pero si no, el video se haría eterno. All Elite Wrestling tiene como norma ponerle a los combates una duración y por desgracia para Danielson, el tiempo de este combate era de 30 minutos. Como límite, se pasaron lógicamente del tiempo y no obtuvimos ganador. El combate quedó en empate, sin embargo Kenny Omega sigue siendo el campeón mundial de All Elite Wrestling. Después del combate, los Young Bucks y Adam Cole, baby, entraron al ring para atacar a Bryan, pero al momento llegaron tanto Christian Cage como Jurassic Express o Experience, ya ni sé, la verdad, ya tengo un desmadre en la mente, para salvar a Danielson. Combatazo candidato a ser uno de los combates de este 2021. Está junto al de Ilya Dragunov vs Walter en NXT TakeOver 36, más que merecido, la verdad. Bueno, después de este momentazo entró en escena The Best in the World, CM Punk. Solo de inicio ya le tiró flores al combate que abrió la noche y la verdad es que es normal. Después dijo que ha esperado mucho tiempo por este momento y que ni Taz ni su equipo se lo van a quitar. Después confirmó su participación en el programa All Elite Wrestling Rampage, el cual será su primer combate en un show semanal en 7 años. Será contra, si no me equivoco, Powerhouse Hobbs o algo así. El mejor heel de la actualidad hacía su entrada para enfrentarse a Brian Pillman Jr. Este último venía acompañado de Julia Hart, no sé quién es la verdad. Es increíble cómo MJF logra generar odio solo con una mueca que haga. Es completamente alucinante. El combate lógicamente fue más bajo a comparación del opener, pero no estuvo mal. MJF utilizó a Julia como distracción para poder llevarse la victoria. En bastidores, la campeón Chris Jericho apareció para tirarle un poco a sus rivales de esta semana en Rampage. No entendí muy bien el segmento, con lo cual lo único que sé es que prometió ganar. ¡Qué entradas, madre del amor hermoso! Tanto la de Malachi Black como la de Cody Rhodes. Hay que resaltar que Brandi Rhodes vuelve a la programación después de tener a su hijo básicamente. Sinceramente, ni se nota que ha tenido un hijo.
Sobre el combate, muy entretenido y me gustaron los distintos falsos finales. Cody en un momento del combate sin querer golpeó a Arn Anderson, el cual no le respondió muy bien a ese golpe. Malakai conectó su Black Mass, y le digo así porque a All Elite Wrestling no le ha dado la gana de darle un nombre. Después de utilizar un líquido cuando el árbitro no veía, Black conectó el superpoderoso paquetito y así se llevó la victoria. Pasan un video sobre la lucha que tendrán Miro y Sammy Guevara por el título de TNT la próxima semana. Y sí, chicos, tan rápido llegamos al pre-main event. FTR se enfrenta a The Icon y Darby Allin. Brutal el recibimiento del público hacia Sting, pero más brutal aún lo over que está Darby Allin. El combate me sorprendió un poco, más que todo por Sting. Es impresionante que con la edad que tiene se mueva tan decentemente en el ring. Lógicamente Darby cargó con el dinamismo del combate, pero fue Sting quien se llevó finalmente la victoria después de aplicar su Scorpion Deathlock y Darby un Coffin Flip en el lateral del ring, que es arriesgado de aquí hasta Marte. Buen desempeño de Sting y mejor aún de Darby Allin. Main Event, lucha por el campeonato mundial femenino de All Elite Wrestling. Ruby Soho se enfrentaba a la doctora Britt Baker, DMD. Temazo de entrada tiene Ruby, muy buena canción, y de Britt Baker puedo decir sin ningún tipo de peligro a equivocarme que es la mejor campeona femenina que ha tenido All Elite Wrestling, bajo mi opinión, claro está. La lucha estuvo buena y como era de esperarse, Britt Baker hizo todo lo posible por hacer trampa. Esto lo consiguió al final, pero casi Soho se logra llevar la victoria. Esto fue interrumpido por las ayudantes de Baker, las cuales distrajeron al árbitro y a la misma Ruby para que finalmente Baker aplicase su Lock Jaw y se llevara la victoria. Estaba claro que Ruby no ganaría, pero tampoco quedó tan mal, ya que Britt Baker tuvo que recurrir a sus compinches para poder ganar. Con Britt Baker celebrando termina este espectacular episodio de Dynamite. La verdad es que All Elite Wrestling el día de ayer nos ofreció un show de 10. Le iba a poner un 9, pero creo que hubo más wrestling que segmentos, y eso siempre es bienvenido. Bueno, chicos, esperemos que este video esté en YouTube y no en otra plataforma por todo el tema del copy, pero si está en YouTube me sirve. He cumplido con la labor de hacer este video, sin embargo me encantaría saber su opinión sobre este show en los comentarios, siempre y cuando este video esté subido en YouTube. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chao.